Me llamo Marino. Tengo 18 años y estoy en mi último año de preparatoria. Mi vida, hasta hace poco, había sido bastante común. Me levantaba temprano, asistía a clases, hacía mis deberes y pasaba las tardes con mis amigos. No había grandes sobresaltos ni emociones fuertes en mi día a día. Todo transcurría con una rutina casi monótona, predecible, hasta que Beatriz volvió. Beatriz, mi hermano mayor, tiene 24 años y ha pasado los últimos 5 estudiando en el extranjero. Apenas lo recordaba como alguien real en mi vida. Más bien era un fantasma en las fotografías familiares o una voz ocasional en las videollamadas de mis padres. Yo tenía 13 años cuando él se fue, y en ese entonces, él era alguien distante, más enfocado en sus estudios y su mundo que en su hermano pequeño. Pero ahora estaba de vuelta. Cuando llegó, el ambiente en la casa cambió de inmediato. Mis padres lo recibieron con abrazos y preguntas interminables sobre su tiempo fuera. Yo, en cambio, me mantuve al margen, observando en silencio cómo esta persona, que se suponía que era mi hermano, volvía a ocupar su lugar en nuestra familia, y lo primero que noté fue lo mucho que había cambiado. Beatriz ya no era el joven que recordaba con vagos recuerdos de infancia. Era más alto, su voz más profunda y su presencia imponente. Había algo en la forma en que se movía, en cómo hablaba, que me hacía sentir nervioso. No era solo que parecía otra persona, sino que su simple existencia alteraba mi mundo de maneras que no entendía. Nuestros padres se quedaron con él durante algunos días, ocupados en actualizarse con su vida, pero una mañana anunciaron que se irían el fin de semana para una escapada juntos. No era algo inusual, de vez en cuando hacían estos viajes para reconectar su relación. Pero esta vez, algo en mí se removió cuando me di cuenta de lo que significaba. Beatriz y yo nos quedaríamos solos en casa por primera vez en años. El día que se fueron, la casa quedó en un silencio extraño, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Beatriz, por fin solos. 2 días sin reglas. Rodé los ojos, aunque no pude evitar sonreír un poco. Había algo en su actitud que me hacía sentir a gusto, incluso cuando mi mente aún no procesaba del todo su presencia. Marino. Sí, porque somos unos rebeldes totales. Pasamos la mañana sin hacer mucho, simplemente viendo televisión y comiendo comida chatarra como si fuéramos 2 niños en vacaciones de verano. Fue agradable, cómodo, como si no hubieran pasado 5 años en los que apenas nos habíamos visto. Pero conforme avanzaba la tarde, la energía en la casa cambió sutilmente. No era algo evidente, sino más bien una tensión apenas perceptible, algo que flotaba en el aire y se hacía más denso con cada minuto. Primero lo noté cuando jugamos videojuegos juntos. Estábamos sentados en el suelo frente al televisor. Nuestras rodillas a veces chocaban cuando nos inclinábamos en la competencia. Cada vez que reía o maldecía por perder, sentía su mirada sobre mí, y cuando me atrevía a devolverle la mirada, notaba algo extraño en sus ojos. Sacudí la cabeza tratando de ignorarlo. Era mi hermano. Habíamos crecido juntos, compartido un hogar, recuerdos, una historia. Pero en ese momento, sentados tan cerca, con su risa resonando en mis oídos y su presencia ocupando todo el espacio a mi alrededor, no podía ignorar el vuelco en mi estómago cada vez que me tocaba accidentalmente. ¿Estás bien?, preguntó de repente, deteniendo el juego. Su mirada se estrechó mientras me estudiaba con atención. Tragué saliva. Sí, respondí rápidamente, sintiendo mis mejillas arder bajo su mirada intensa. Solo estoy cansado. Pareció no creerme del todo, pero no insistió y retomamos la partida. Intenté concentrarme, pero mi mente seguía divagando, y para cuando decidimos parar, estaba más inquieto que antes. Esa noche, cuando el sol se ocultó, Beatriz propuso ver una película. Algo de terror, sugirió, lanzando una manta sobre el sofá. ¿En serio?, gruñí acomodándome junto a él. Sabes que odio las películas de miedo. Exacto, respondió con una sonrisa, jalándome más cerca bajo la manta. Por eso es divertido. Rodé los ojos otra vez, pero no discutí. La película comenzó, y mientras los créditos iniciales rodaban en la pantalla, sentí a Beatriz moverse más cerca. Su hombro presionó contra el mío. No era nada, solo un gesto inocente entre hermanos en busca de calor o comodidad. Pero el escalofrío que recorrió mi espalda no tuvo nada que ver con el sonido aterrador en la pantalla.
La pantalla del televisor iluminaba la sala con tonos oscuros y parpadeantes mientras la película avanzaba. La música de fondo era tensa, premonitoria, anunciando que algo aterrador estaba por ocurrir. Pero en ese momento, mi atención no estaba realmente en la película. Beatriz se había acomodado a mi lado en el sofá, cubriéndonos a ambos con la misma manta. No había sido necesario. La casa no estaba fría, pero él lo había hecho de todas formas, como si la excusa de compartir calor nos acercara más de lo que ya estábamos. Al principio, me quedé inmóvil, sintiendo el peso de su brazo apoyado casualmente sobre el respaldo del sofá detrás de mí. No era la primera vez que nos sentábamos juntos a ver algo, pero se sentía diferente. Había algo en la forma en que su cuerpo se inclinaba hacia mí, cómo su respiración era perfectamente audible en el silencio entre las escenas, cómo su pierna rozaba la mía de vez en cuando, provocando un escalofrío que no tenía nada que ver con la película. El momento exacto en que crucé la línea de la incomodidad fue cuando Beatriz se movió, apenas 1 centímetro, pero suficiente para que su hombro presionara ligeramente contra el mío. La sensación era cálida, familiar, pero también peligrosamente íntima. No dije nada. Luego, ocurrió la escena de terror. Un sonido agudo y abrupto, una sombra moviéndose en la pantalla, y sin pensarlo, reaccioné. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y, por puro instinto, me aferré a Beatriz, mi mano apretando su brazo con fuerza. Él rió suavemente, un sonido bajo, casi ronco, y cuando giré el rostro para mirarlo, encontré su sonrisa torcida, sus ojos oscuros reflejando la luz tenue del televisor. ¿Tan asustado estás, Marino?, murmuró sin apartar su mirada de la mía. Tragué saliva, sintiendo mis mejillas arder. Quise soltarlo, recuperar mi postura, pero antes de que pudiera hacerlo, él bajó su brazo y lo rodeó por mis hombros, apretándome suavemente contra su costado. «Tranquilo», susurró. «Solo es una película». Sus palabras deberían haberme calmado, pero el problema era que no sentía miedo por la película. Sentía miedo por la forma en que mi cuerpo reaccionaba a su cercanía, por cómo su presencia parecía ocupar todo el espacio a mi alrededor. Me quedé quieto, esperando que él se alejara, que volviera a ver la película como si nada, que dejara de ejercer esa extraña presión sobre mí. Pero no lo hizo. En cambio, dejó su brazo donde estaba, su pulgar trazando círculos distraídos en mi hombro, un gesto que parecía casual, pero que se sentía demasiado personal. Intenté concentrarme en la pantalla, pero mi mente solo podía enfocarse en cada punto donde nuestros cuerpos se tocaban. Su pierna contra la mía, su brazo a mi alrededor, su mano en mi hombro. En un momento dado, Beatriz bajó un poco la cabeza, acercándose a mi oído. Su voz salió más baja de lo normal, casi un murmullo. «Si quieres, podemos ver otra cosa». No podía verlo directamente, pero sentí su aliento contra mi piel y supe que estaba demasiado cerca. Demasiado cerca para ser simplemente un hermano ofreciéndose a cambiar de película. Tragué en seco, sintiendo mi corazón latir con demasiada fuerza. «No, está bien», murmuré, sin reconocer del todo mi propia voz. No estaba seguro si era la respuesta que él esperaba, pero Beatriz no se alejó. En cambio, su brazo en mi hombro se deslizó lentamente, dejando su mano caer sobre mi costado, sus dedos rozando la tela de mi camiseta. Fue apenas un toque, una presión ligera, pero lo sentí recorrerme de pies a cabeza. Mi respiración se volvió más pesada. No debía permitirlo. Esto no era normal. Pero tampoco hice nada para apartarme. Permanecimos así por el resto de la película, con él sujetándome de una manera que no podía describir como completamente inocente, y conmigo permitiéndolo, sin decir una palabra al respecto. Cuando los créditos comenzaron a rodar, Beatriz estiró los brazos y dejó escapar un suspiro. «Te dije que no era tan aterradora», bromeó, con una sonrisa satisfecha mientras se giraba hacia mí. Yo no pude responder de inmediato. Mi cabeza estaba demasiado ocupada procesando todo lo que había ocurrido. Su mirada se encontró con la mía, y por un instante pensé que iba a decir algo más, algo que rompería por completo la frágil barrera que todavía nos separaba. Pero en lugar de eso, simplemente levantó una ceja y deslizó su mano desde mi hombro hasta mi brazo, dándome un suave apretón antes de soltarme finalmente. «Deberíamos dormir», dijo con naturalidad, como si nada hubiera pasado.
Asentí lentamente, aunque mi cuerpo aún temblaba, no por miedo, sino por otra cosa. Me levanté, pero antes de salir de la sala sentí su mirada fija en mi espalda. No me atreví a girarme para comprobarlo. Lo que fuera que estaba creciendo entre nosotros, ya no podía ignorarlo. Me desperté con un olor delicioso flotando en el aire, un aroma cálido y familiar que me recordó a las mañanas de la infancia. Tocino, café recién hecho, pan tostado. Me froté los ojos, tratando de sacudirme la sensación extraña que me había acompañado toda la noche. No había dormido bien. Mi mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que había sucedido la noche anterior. La forma en que Beatriz me había sostenido mientras veíamos la película. Los roces que duraban más de lo necesario. La tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando entré a la cocina, lo vi. Beatriz estaba de espaldas a mí, vestido solo con unos pantalones deportivos y una camiseta sin mangas, moviéndose con facilidad mientras volteaba unas tiras de tocino en la sartén. Su cabello oscuro estaba un poco desordenado, como si tampoco hubiera dormido bien. El sonido del café goteando en la cafetera, la luz matutina entrando por la ventana y la figura de Beatriz ocupando el espacio con tanta naturalidad hicieron que por un momento me quedara inmóvil en la entrada, observándolo sin decir nada. «Buenos días, dormilón», dijo sin volverse, como si pudiera sentir mi presencia. Me aclaré la garganta y avancé hasta la mesa. «No sabía que cocinabas». Beatriz se encogió de hombros con una sonrisa de medio lado. «No lo hago mucho, pero pensé que después de anoche te vendría bien un buen desayuno». La forma en que dijo después de anoche hizo que mi corazón latiera más rápido. ¿Se refería a la película o a todo lo demás? Nos sentamos juntos a la mesa y comimos en silencio por unos minutos. Beatriz me pasaba el café, yo le alcanzaba la mantequilla. Pequeños gestos, casi automáticos, pero cargados de una tensión silenciosa. Era como si ambos supiéramos que algo estaba pasando, pero ninguno de los dos tenía el valor de hablarlo en voz alta. Cuando terminamos, Beatriz se recargó en la silla con una sonrisa traviesa. «Vamos afuera». «¿Afuera?», fruncí el ceño. «Vamos a jugar un poco de baloncesto, como en los viejos tiempos». Lo miré sorprendido. Hacía años que no jugábamos juntos. Antes, cuando éramos más chicos, pasábamos horas en la cancha improvisada del patio trasero, retándonos el uno al otro, apostando quién tendría que lavar los platos después de la cena. Asentí sin pensarlo demasiado. Salimos al patio y Beatriz sacó el viejo balón del garaje. Apenas tuve la pelota en las manos, una sensación nostálgica me envolvió. El partido comenzó con risas y empujones ligeros, pero poco a poco, la dinámica cambió. Cada choque de cuerpos, cada empujón, cada mano en la cintura para bloquear un movimiento se sentía más cargado que antes. La forma en que Beatriz me agarraba la muñeca para detenerme. El modo en que yo lo empujaba con más fuerza de la necesaria solo para sentir su cuerpo contra el mío. El juego duró más de lo esperado, y cuando finalmente nos dejamos caer sobre el césped, exhaustos y cubiertos de sudor, el silencio entre nosotros se sintió más pesado. Yo respiraba agitado, intentando calmar mi pulso. Beatriz estaba a mi lado, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Giré la cabeza para mirarlo, y él ya me estaba observando. Su expresión era diferente, más seria, como si estuviera luchando consigo mismo. Entonces, su mano se movió. Con cuidado, como si me estuviera dando tiempo para alejarme, Beatriz colocó su palma sobre la mía. Mi cuerpo se tensó al instante. Mi primer instinto fue apartarme, pero no lo hice. No quería hacerlo. Beatriz tomó una respiración profunda antes de hablar. «Marino, esto...». No terminó la frase, pero yo sabía lo que intentaba decir. Lo sentía en el aire entre nosotros, en la forma en que su pulgar acariciaba suavemente el dorso de mi mano, en cómo sus labios se separaban como si estuviera a punto de decir algo que no se atrevía a verbalizar. Y en ese momento, dejé de pensar. Me incliné hacia él. No sé quién cerró la distancia primero, si fui yo o si fue él. Lo único que supe fue que, en el instante en que sus labios tocaron los míos, todo lo demás dejó de importar. Fue un beso torpe, inseguro, como si ninguno de los dos supiera qué hacer. Pero fue real, fue intenso, y aunque duró solo unos segundos, cambió absolutamente todo. Cuando nos separamos, me sentí aturdido. Beatriz me observó con el mismo desconcierto reflejado en su rostro.
¿Lo lamentas?, preguntó con voz baja. Yo negué lentamente. No. Sus ojos brillaron con algo que no pude identificar del todo, pero antes de que pudiera procesarlo, se inclinó hacia mí de nuevo, esta vez con más seguridad. Esa noche la tensión entre nosotros explotó. Estábamos en la sala viendo otra película, pero esta vez, ninguno de los dos prestaba atención. Beatriz me rodeó con su brazo, al igual que la noche anterior, pero esta vez, yo no intenté evitarlo. Me dejé llevar cuando me atrajo más cerca, cuando su mano se deslizó por mi espalda con una suavidad que me hizo estremecer. Cuando sus labios rozaron mi cuello por primera vez, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Dime que pare si quieres que lo haga, susurró contra mi piel. Pero no lo hice. En vez de eso, giré el rostro y lo besé, esta vez con desesperación, con un hambre que no reconocía en mí mismo. Beatriz respondió de la misma manera, sujetándome con más fuerza, como si hubiera estado esperando esto tanto como yo. Las manos exploraron, los cuerpos se acercaron más y más, hasta que ya no hubo espacio entre nosotros. Ya no hubo forma de detenernos. Cuando finalmente cruzamos la línea que hasta ese día había mantenido nuestra relación en el límite de lo prohibido, supe que no habría vuelta atrás. Y por primera vez en mi vida, no me importó. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas, bañando la habitación en una luz cálida y dorada. Mi cuerpo aún se sentía pesado, atrapado en esa sensación agridulce de haber dormido poco pero haber sentido demasiado. Cuando abrí los ojos, mi primer instinto fue girarme, buscarlo, pero la cama estaba vacía. Beatriz se había ido. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de asimilarlo. El aire aún estaba impregnado de su olor, una mezcla de su colonia y el calor de su piel. La noche anterior había sido un punto sin retorno, y aunque el miedo me atenazaba el pecho, no podía encontrar dentro de mí el arrepentimiento. No hubo tiempo para quedarme más en la cama. Hoy era el último día antes de que nuestros padres regresaran. Me obligué a levantarme, a comportarme como si todo estuviera igual, como si anoche no hubiera sucedido. Cuando bajé a la cocina, lo encontré allí, preparando café como si nada hubiera pasado. «Buenos días», dijo sin mirarme, su voz extrañamente neutral. «Buenos días», respondí con la misma reserva. Había algo diferente en él. No me evitaba, pero tampoco me miraba directamente. Movía las manos con más prisa de la habitual, como si intentara mantenerse ocupado, como si al concentrarse en cualquier otra cosa, pudiera ignorar la tensión espesa en la habitación. Nos sentamos a desayunar en silencio. Intentamos hablar de cosas triviales, de la universidad, de cosas sin importancia. Pero no importaba cuánto nos esforzáramos. Cada palabra, cada pausa en la conversación, solo reforzaba lo evidente. No éramos los mismos que 2 días atrás. Después del desayuno, Beatriz sugirió dar un paseo. «Podemos caminar un rato, despejar la cabeza», asentí sin discutir. Caminamos por el vecindario, con las manos en los bolsillos, hablando sobre cualquier cosa excepto de nosotros. Pero el silencio entre cada frase, cada mirada esquiva, era un recordatorio constante de lo que estábamos evitando. Por la tarde, intentamos seguir con nuestra rutina. Limpiamos la casa, ordenamos todo como si nada hubiera pasado. Pero incluso cuando estábamos en extremos opuestos del salón, sentía su presencia como si estuviera justo al lado mío. Me acosté en la cama mirando el techo, incapaz de dormir. Sabía que él estaba en la habitación de al lado, probablemente igual de inquieto que yo. Y entonces, como si lo hubiera llamado con el pensamiento, la puerta de mi habitación se abrió. Beatriz entró en silencio y cerró la puerta detrás de él. «No podía dormir», dijo en voz baja. No dije nada mientras se acercaba a la cama. Se sentó en el borde durante unos segundos, como si estuviera dudando, pero después se acostó a mi lado. Nos quedamos así, uno al lado del otro, sin decir nada. Pero entonces, su mano buscó la mía bajo las sábanas, y yo la apreté con fuerza. El contacto me hizo cerrar los ojos. «No quiero fingir que nada de esto ha pasado», susurró finalmente. Yo tampoco. Pero tampoco podíamos ignorar la realidad. «Esto no está bien», dije aunque mi voz carecía de convicción. Beatriz soltó una risa breve, amarga. «¿Crees que no lo sé?» Nos miramos en la oscuridad. Nuestros rostros estaban demasiado cerca, nuestras respiraciones mezclándose.
Sabíamos que no deberíamos estar ahí. Sabíamos que habíamos cruzado un límite del que no había retorno, pero ninguno de los dos se movió para alejarse. «Dime que pare», susurró con su voz llena de algo que no supe nombrar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No lo hice, porque la verdad era que no quería que parara. Me incliné hacia él. No sé quién inició el beso, si fui yo o si fue él, pero en el momento en que nuestras bocas se encontraron, todo el peso de la culpa se disipó, al menos por un instante. Fue más lento que la primera vez, más contenido, como si ambos supiéramos que esta sería la última vez que podríamos permitirnos esto. Que después de esta noche, todo tenía que acabar. Pero en ese momento, nada más importó. Sus brazos me rodearon con más firmeza, como si intentara memorizar cada parte de mí. Mi cuerpo respondió de la misma manera, buscando su calor, queriendo grabar la sensación de tenerlo así. Nos besamos una y otra vez, sin palabras, solo con la necesidad de aferrarnos a lo que habíamos construido en tan solo unos días. Lo demás no importaba. No importaba que la mañana llegaría. No importaba que en pocas horas todo esto se convertiría en un recuerdo encerrado en 4 paredes. Esa noche, nos pertenecimos el uno al otro. El final de algo que nunca debió empezar. La mañana llegó demasiado rápido. Cuando desperté, Beatriz ya no estaba en mi cama. Me senté, sintiendo el vacío a mi lado como una presión en el pecho. Por un momento, temí que todo lo que había pasado en esos días hubiera sido un sueño. Pero entonces, vi su chaqueta aún colgada en mi silla. Bajé a la cocina y lo encontré de pie, preparando café como si todo estuviera en su lugar. Pero esta vez, cuando nuestras miradas se cruzaron, no apartamos la vista. No hablamos de lo que había sucedido. No dijimos nada sobre la noche anterior, ni sobre los días que pasamos solos. Nuestros padres regresaron esa tarde, y con ellos, el mundo volvió a su orden normal. Nos comportamos como si todo estuviera bien, como si fuéramos simplemente hermanos, como si nada hubiera cambiado. Pero sabíamos la verdad. Cada vez que nos cruzábamos en la casa, cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, cada vez que me sorprendía mirándolo y él sostenía mi mirada por unos segundos más de lo necesario, sabíamos. Sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que nunca podríamos regresar, que ahora había un secreto entre nosotros que nunca podríamos borrar, y que, aunque el mundo nunca lo supiera, nosotros jamás volveríamos a ser los mismos.